En este video les quiero hablar sobre la liquidez. Este es uno de los temas más importantes y para este tema en particular sí me quiero tomar el tiempo porque en los anteriores ha sido un poco más de la forma en que la entiendo yo. Este también va a ser de la forma en que lo entiendo yo, pero voy a tratar de irlo estructurando de esta forma. ¿Qué es la liquidez? La acción del precio con liquidez, las zonas de supply and demand o oferta y demanda, las limpiezas de estructura, con esto me refiero a liquidaciones, y con order blocks. Entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es liquidez? En cuanto a la liquidez, vamos a enfocarnos en el trading como tal. Liquidez, porque liquidez en el mercado, en un mercado de valores, en un mercado de acciones, por ejemplo, o en el mismísimo, en las mismísimas criptomonedas, liquidez es dinero básicamente. O sea, por ejemplo, si yo quisiese vender todos mis bitcoins, voy a tener mucha liquidez. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo mis bitcoins, mis bitcoins. Entonces voy a tener dinero, voy a tener liquidez. Pero esto no es a lo que nos referimos en el caso del trading. La liquidez, de la forma en que lo vamos a ver este día, es básicamente lugares importantes, niveles clave. ¿Por qué niveles clave? Porque son donde las personas tienen puesto su stop loss o donde se liquidan, valga la redundancia, liquidez, donde se liquidan posiciones apalancadas, ya sea de shorts o de longs. Entonces, lo vamos a ver de forma aquí, en este gráfico. Este es el gráfico de Bitcoin. Y esta es una estructura del 2024 que estuvo bastante tiempo, desde febrero básicamente hasta octubre que se rompió esta estructura. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, estamos en un canal. ¿Qué pasa con cualquier estructura de mercado? O sea, canales, sean bull flags, sean bear flags, sean triángulos, sean hombro, cabeza, hombro, sean dobles techos, sea cualquier tipo de estructura. Todas las estructuras acumulan liquidez. ¿Qué significa esto? Por aquí arriba, porque la liquidez se simboliza con X, por aquí arriba, y lo voy a hacer más rápido, por aquí arriba y por aquí abajo hay liquidez. ¿Esto qué significa? Que tanto por arriba hay gente en short, aquí hay gente en short, porque estamos por arriba, y abajo hay gente en long. ¿Y qué pasa con estas operaciones, long y short? Si nosotros estamos tradeando, uy, perdón, si nosotros estamos tradeando, nosotros, por ejemplo, estamos aquí en long, nosotros siempre vamos a tener un stop loss y siempre vamos a tener un take profit. ¿Qué pasa con que aquí haya liquidez? Significa que aquí hay muchos stop loss o hay liquidaciones de estas posiciones porque hay gente que se apalanca demasiado, están excesivamente apalancados, entonces hay niveles. Y esto les voy a dejar aquí una imagen que son como mapas de calor, que son mapas de liquidaciones, que por ejemplo pueden usar, que yo sepa, de Kingfisher, o Trading Different, o no sé si existe alguna más, personalmente desconozco porque no los utilizo. Entonces, en esas plataformas ustedes pueden ver los niveles donde se acumulan liquidaciones de gente. Esto es una información pública, lo que quiere decir que todos pueden ver dónde están los stop loss de las masas, por así decirlo, o las liquidaciones de las masas. Y muchas veces el precio va a ir hacia estos niveles. Por eso es que se dice que la liquidez es como un imán. Y eso lo dicen bastante, que es como un imán y que el precio suele ir hacia esos niveles de liquidez. Entonces, a eso nos referimos con liquidez en el trading. Entonces, lo mismo pasa para los shorts. Para los shorts también si hay gente en short en estos niveles de arriba. Y por eso esto se simboliza así, porque por ejemplo, arriba nosotros sabemos que este es el techo de la estructura, entonces aquí la gente va a buscar shorts. Y como sabemos que este es el suelo de estructura, aquí la gente busca longs. Entonces ahora vamos con los shorts. Entonces en los shorts, mismo caso, cuando nosotros tenemos aquí shorts, pues la gente también tiene un stop loss o tiene un nivel, por ejemplo en este caso digamos 78.462, donde la gente toca su stop loss o simplemente se liquida. Entonces, esos son los niveles que se ven en ese tipo de mapas de calor o mapas de liquidaciones. Son los stop loss de gente o liquidaciones de gente. Entonces, por eso son niveles tan importantes, porque si nosotros sabemos que una zona está excesivamente cargada de liquidaciones, ojo, no siempre, pero es una probabilidad muy grande de que el precio vaya hacia ese nivel a liquidar
para que pueda reaccionar a ese nivel. Bien, entonces ya hablamos sobre el tema de qué es la liquidez, ese es el punto número uno. El punto número dos es acción del precio con liquidez. Entonces, vamos a volver a esta misma estructura. Lo que ustedes quiero que se lleven de la forma en que yo lo entiendo, o esto es de la forma en que yo lo entiendo, es el precio no puede actuar si no hay barridas. Siempre tiene que buscar barridas el precio. Y en las barridas es donde se ve el precio más agresivo, que reacciona de forma más agresiva. Entonces, yo en el primer video de velas japonesas, yo les explicaba que hay velas en particular que tienen mucha mecha, tanto por arriba como por abajo. Entonces, y yo les decía que eso tenía un significado, cierto significado. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Las velas, si se fijan, y esta es la más representativa y de la que mejor les puedo hablar porque es la más grande. Si se fijan, esta vela es una vela bajista porque es roja. Comenzó en 58.000 aproximadamente y cerró en 53.000. Esto fue en un solo día. Y llegó a alcanzar niveles de incluso los 48.930 ese mismo día. Estamos hablando de una caída del aproximadamente 15% en un mismo día. Entonces, ¿qué pasa aquí? Digamos, en estos niveles, como ya habíamos dicho, probablemente vamos a simularlo. Probablemente aquí había gente que tenía que estaba en longs y probablemente tenía su take profit por abajo del anterior, del mínimo anterior probablemente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este puede ser un ejemplo muy claro. Probablemente fue así en su momento, no lo sé, no lo voy a revisar. Pero la gente probablemente tiene una operación de este tipo. Y si se fijan, pasó algo muy importante. Fueron liquidados. ¿Por qué? Porque tocó stop loss. En un planteamiento de este tipo, mucha gente fue liquidada. ¿Por qué? Porque tocó su stop loss o porque simplemente se les quemó la cuenta, porque estaban muy apalancados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay este tipo de situaciones de liquidaciones masivas o de short squeeze, como le llaman, o de long squeeze? ¿Qué pasa? Que el precio se tira muchísimo y ocurren este tipo de, entre comillas, catástrofes, pero en realidad son oportunidades para el que sabe esperar. Entonces, toca su stop loss. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes le tocan un stop loss de un long, el precio la moneda se vende. Entonces, esto genera más caídas aún. ¿Por qué genera más caídas esto? Porque se están ejecutando órdenes de venta, porque un long es una compra, pero si este long se cierra, es una venta. Entonces, si aquí hubieron muchas posiciones que fueron cerradas, o sea, hubieron muchísimas ventas, entonces por eso es que el precio tiene este tipo de reacciones, que tiene unas mechas muy grandes, porque ocurren demasiadas liquidaciones. Entonces, esto tira el precio más para abajo. Y hay personas que justamente están esperando esto. Hay gente que tiene niveles clave y zonas de interés en los que se ejecutan compras. Probablemente esta zona que voy a marcar aquí, aquí, haya sido una zona de compras donde había muchas compras programadas porque anteriormente el precio había reaccionado de una forma de acumulación en esa zona, de una forma de acumulación en esa zona. Entonces, probablemente estos niveles, cuando mucha gente fue liquidada, aquí había mucha gente lista para comprar esas caídas. Entonces, por eso si se fijan, esto es lo que se llama una barrida, en este caso de mínimos. Fue una barrida de mínimos. ¿Por qué? Porque limpió los mínimos, o sea, liquidó por debajo y en este order block, por así decirlo, era un bloque de órdenes, o sea, es una zona de interés donde la gente tiene programadas compras en caso hayan liquidaciones, porque la gente, como puedes ver por donde hay muchas liquidaciones en estos mapas de calor o en estos mapas de liquidaciones que mencioné anteriormente, entonces ponen sus entradas justamente cuando terminan las liquidaciones. Entonces probablemente se dio ese caso. Y les voy a poner algo más interesante aquí, un perfil de volumen. Entonces, si se fijan aquí, ni siquiera cabe. Esta vela roja es enorme. ¿Por qué? Porque hubo mucho volumen y el volumen fue bajista. Entonces, aquí hubieron muchas ventas, pero si se fijan, hubo una gran recogida, por así decirlo. Porque aquí
si bien es cierto, hubo mucha mecha, hubo una gran absorción, o sea, que hubieron muchas compras, por eso hay mucha mecha. Si no, la vela hubiera cerrado este nivel, pero no cerró ese nivel, sino que a este nivel, debido a probablemente muchas compras que estaban programadas a este nivel entre los 50.000 y los 53.000, hubo una gran absorción y justamente esa acción de liquidaciones masivas y reacciones a órdenes es que se dio este gran movimiento hacia arriba. Posteriormente rechazó la media móvil, pero ya, o sea, aquí a este nivel ya no se volvió a ver el precio. Entonces, esta barrida particularmente, y junto con esta barrida, porque también fue significativa en su momento, fue lo que causó realmente estas reacciones en el precio. Y eso suele ser así. Después de fuertes barridas de liquidaciones, tanto por arriba como por debajo, esto aplica para casos alcistas y para casos bajistas, el precio suele tener reacciones fuertes. Entonces, por eso hay mucha gente que le gusta decir buy the dip, o sea, que compren cuando hay caídas fuertísimas, porque lo más probable en mercados fuertes, por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Solana probablemente, o en SP 500 o en acciones muy fuertes que tienen una alta capitalización de mercado, en esos casos puede ser que convenga comprar el dip, porque hay una capitalización tan grande que es prácticamente seguro que el precio va a rebotar al alza. Entonces, por eso eh, se suele dar ese tipo de situaciones en las que después de barridas, por ejemplo, esta otra estructura que es más reciente, voy a borrar, bueno, pues solo voy a borrar estas líneas. Si se fijan, después de esta catástrofe que hubo aquí, bueno, este fue un caso particular. Esta fue la vela en la que Bitcoin finalmente rompió los 100.000 por primera vez. Entonces, no la vamos a tomar de referencia porque hay una resistencia psicológica en los $100.000. Entonces, hubo mucha psicología por detrás de eso. Pero también, esta vela en particular fue la que desencadenó este movimiento de aquí. Si se fijan, después de la barrida, y desde el nivel más bajo de la barrida el precio llegó a subir un 23%. Esto debido a liquidez acumulada, y si se fijan da la casualidad también de que aquí esta fue una zona donde previamente el precio acumuló. Entonces lo vamos a poner hasta aquí. Entonces si se fijan en esta caja, le vamos a cambiar el color también, en esta caja amarilla, y voy a borrar en esta caja amarilla hubo una acumulación previa, entonces probablemente aquí habían muchísimas órdenes de compra por si el precio llegase a tocar estos niveles. Entonces estamos viendo exactamente un mismo comportamiento, y esta es la acción del precio cuando hay barrida de liquidez, o sea, cuando el precio hace el amago de que va a romper una estructura. Entonces se ocasionan ventas más fuertes, pero hay reacciones al movimiento contrario. O sea, en este caso el precio estaba bajando, pero hay reacciones al alza debido a que hay mucha gente que tiene programadas órdenes donde la gente, después de que la gente sea liquidada, porque eso genera movimientos mucho más fuertes. Y si se fijan, pues aquí también el volumen fue significativo, pero esto significa que hubo mucha absorción de compras. Si se fijan, la vela fue una vela diaria, o sea, de 24 horas, y tiene un cuerpo minúsculo. Quiere decir que hubo una volatilidad extrema y hubo un volumen considerable, y esto fue debido a absorción de ventas después, debido a esta reacción en este bloque, en este bloque de borde amarillo. Bueno, en este caso ya hablamos sobre qué es liquidez, acción del precio con liquidez. Básicamente también hablamos de limpiezas de estructura. Me salté ese tema, pero lo vi necesario. Esto déjenme explicarlo básicamente con un ejemplo. Las zonas de supply demand o oferta y demanda son básicamente rastros que se dejan, y son zonas que se forman debido a movimientos fuertes. Y tenemos que buscar este tipo de movimiento, por así decirlo. En Bitcoin no se ve mucho, honestamente, porque los movimientos son más volátiles, son más bruscos. Entonces no se ve mucho. Se ve más en activos, o bueno, en divisas, perdón. Se ve más en divisas como euro dólar, libra esterlina dólar, dólar australiano dólar, o cualquiera de esas divisas. Entonces
se suele ver más en ese tipo de cosas y no en Bitcoin, pero les voy a poner el ejemplo igualmente en Bitcoin. Entonces, este tipo de traders se fijan en lo siguiente. Se fijan en, y esto se lo pueden grabar o no, pero a mí se me grabó honestamente, se fijan en este tipo de comportamientos como el que tenemos aquí. ¿Por qué marqué eso así? Porque esta es una zona de demanda, perdón, es una zona de supply, o sea, una zona de oferta, o sea, es una zona donde se vende. Aquí la gente vende, aquí la gente no le importa, no le interesa el precio, pues porque probablemente consideran que es muy alto. O sea, básicamente es como un nivel de resistencia, básicamente, es una zona de resistencia. Pero, ¿por qué se llama diferente? Porque no simplemente se llama resistencia, porque en esta zona ocurren cosas. Si se fijan, aquí hay una vela verde, un movimiento de compra y posteriormente un movimiento muy fuerte de venta. Como ya saben, esto pueden llegar a ser debido a rastros institucionales, esto no me importa, no lo vamos a ahondar aquí, pero esto simboliza ventas. Por ejemplo, una operación de este tipo. Se buscó el conjunto de instituciones o personas que causaron este movimiento probablemente buscaron una operación de este tipo. De este tipo no me interesa mucho el tema del stop loss en este momento, pero probablemente buscaron una venta muy fuerte. Entonces, y pues se detuvo en esta zona de soporte que anteriormente había sido resistencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me interesa esto? Porque si se fijan, hubo una reacción un poco curiosa. Si se fijan, después de esta venta, el precio buscó de nuevo este nivel. ¿Por qué buscó de nuevo este nivel? Porque aquí hay liquidez. ¿Cómo sé que hay liquidez? Porque si, lo acabo de poner hace un momento, si tenemos una posición en short, aquí si tenemos una posición en short, entonces aquí hay liquidez. ¿Por qué? Porque aquí hay stop loss fuerte o hay liquidaciones fuertes. Entonces por eso sé que aquí arriba hay liquidez. Entonces el precio hizo lo siguiente, bajó, fue a topar una resistencia, posteriormente rebotó y aquí viene lo importante, porque el precio aquí a estos niveles buscó barrida de liquidez, buscó un saque de liquidez, porque si se fijan fue por arriba de la caja morada, liquidó, hizo mechazos y posteriormente tuvo de nuevo su cambio, esto en inglés le llaman change of character, o sea, cambio de carácter, no sé si hay una traducción un poco más exacta, y hubo rupturas de estructura, incluso se formó un bar Simpson aproximadamente aquí y volvió a los niveles que estaba anteriormente. Pero si se fijan, y esto no me gusta ahondar mucho en esto porque no me interesa tanto que sepan hacer un swing low, swing high, barrida de liquidez, pero lo que me importa es esto. Lo que quiero que se queden es esto, porque pueden buscar cualquier otro video en YouTube donde le van a estar diciendo, sí, es que esto es un swing low, swing high, aquí se dio un cambio, un change of character o break of structure, esto sería un BOS, break of structure, entonces aquí demuestra que bullish, entonces aquí un liquidity swipe y después, pero eso no me interesa mucho. Entonces, particularmente, ¿qué es lo que hace el precio? Como esto es una zona de demanda, perdón, una zona de supply, entonces tiene que buscar liquidez por arriba. Si no hay liquidez por arriba, el precio no va, si no hay una barrida de liquidez por arriba, el precio no va a demostrar su verdadera intención bajista. Entonces, como aquí por encima de este nivel de demand, de supply, perdón, por arriba de este nivel de supply hubo dos barridas de liquidez, entonces aquí el precio ya puede buscar, y si se fijan fue un movimiento bastante más fuerte que el anterior. Aquí sí pudo haber una barrida, después de la barrida hacia abajo pudo haber su verdadero carácter bajista. Entonces aquí incluso fue a llegar a niveles de soporte de la estructura diaria que teníamos aquí anteriormente. Entonces esa es la importancia de los niveles de supply y demand. Y lo mismo, esto sería en caso de supply, de caso de supply, pero si fuese una zona de sell before the buy, o sea, el caso completamente contrario, ahí sí fuera una zona de supply. ¿Por qué? Y lo voy a recapitular otra vez. Aquí, esto fue una zona de buy before the sell, o sea, compra antes de la venta. Entonces, eso genera la liquidez aquí arriba, por estos niveles de aquí arriba. Entonces, si fuese el caso contrario, simplemente fuera un sell before the buy, o sea, veríamos un movimiento a la baja,
y después un movimiento al alza y la liquidez se generaría también por debajo. Entonces es básicamente lo mismo, pero este es el primer ejemplo que encontré y me pareció bastante didáctico. Entonces pues eso, simplemente eso. Entonces ya vimos esto, acción del precio con liquidez, que es liquidez, supply and demand zones. Esto si gustan. A mí no me gusta, digamos, aprenderme tanto los nombres que un swing, low swing, high, break of structure, change of character, cosas así. No me interesa mucho. Me interesa más entender lo que está pasando. Entonces, si quieren, pueden buscar ustedes un video sobre eso y van a ver sobre los temas de break of structure, change of character, que creo que es así, C o C, pero básicamente es un change of character. Y pues los swings, low high, low high, y pues todo ese tipo de cosas, como les digo, no es a mí no se me hace tan importante porque lo que se busca es el movimiento principal, pero igualmente hay que ver confirmaciones, aunque sin esas limpiezas, como les mencioné, sin esas limpiezas no nos interesa analizar esas estructuras. Media vez veamos limpiezas, por eso les expliqué antes lo de las limpiezas de estructuras. Si logramos ver limpiezas de estructuras en combinación con supply and demand, esas son operaciones que sí nos interesan porque tienen mayor probabilidad. Pero si no vemos limpiezas de estructuras, no podemos esperar movimientos fuertes. Entonces, el último tema que nos queda son los order blocks. Bueno, el último punto son los order blocks. Entonces lo voy a explicar aquí abajito y después vamos a intentar buscar en el gráfico. Los order blocks son simplemente, literalmente, bloques de órdenes. Y vamos a hacer cajita verde, simbolizando compras. Y vamos a hacer esta otra cajita, la vamos a hacer roja, simbolizando ventas. Entonces, por ejemplo, tenemos el precio y el precio lo vamos a dibujar en, no sé, en este celeste. Entonces, viene el precio y pues está así, hay movimientos y todo lo que sea, y entramos al order block. ¿Qué pasa en el order block? En el order block lo que nosotros esperamos son reacciones. Lo que pasa aquí antes de llegar al order block no me interesa. Lo que está de este lado no me interesa. Entonces cuando llegamos al order block, nosotros vamos a esperar ver muchas veces barridas y movimientos muy fuertes hacia arriba en caso sea un order block de compra. ¿Por qué? Porque los order blocks básicamente son bloques, o sea, zonas del gráfico donde se han acumulado órdenes de compra. Entonces esperamos que entre y se vería más o menos así esto. En los order blocks nosotros esperamos que entre para después posteriormente haya una reacción muy fuerte en el precio y pues en caso sea un order block bajista esperamos que entre, buscamos short, esperamos que entre para ver una reacción muy bajista. Entonces el precio viene aquí, hace lo que sea, antes de esto no me interesa. Cuando entra el order block, nosotros esperamos que haya una reacción bajista bastante fuerte. Esto se puede ver con supply and demand, pero no es precisamente lo mismo. Esto se puede ver con supply y demand, que más bien son complementarios. No son exactamente lo mismo, son complementarios. ¿Por qué? Porque estas son posiciones que se tienen seteadas. En cambio, en las supply and demand es más basado en acción del precio. Esto es más basado en cosas externas como órdenes que ya se tienen. Entonces, estos básicamente son order blocks. Las order blocks son zonas, lugares del precio donde el precio reacciona fuertemente, ya sea hacia el abajo o hacia el alza. Esto se lo explicaba anteriormente y voy a tomar de ejemplo otra vez en que probablemente aquí, y esto también se puede ver en páginas como si no me equivoco de Kingfisher, se puede ver las order blocks que tienen puestas. Entonces, ¿por qué yo asumo o por qué se me ocurre pensar que esto es una order block? Porque aquí hubo acumulación. Entonces, estos niveles se esperaría un retesteo probablemente, digamos, si yo estuviera aquí a este nivel y yo no supiera lo que va a pasar aquí,
yo sé que este nivel se vuelve importante porque venimos de un movimiento fuerte y aquí el precio se paró a acumular. Entonces yo por eso, simplemente por eso sé que este es un nivel importante, donde probablemente después va a actuar como soporte, ya sea tanto por arriba o por abajo. Va a actuar como soporte o resistencia, por eso yo tenía antes una cajita morada dibujada y no tenía una sola línea, porque en general esa zona me interesaba. Entonces, probablemente aquí se programaron órdenes. ¿Por qué? Porque la gente, si se está formando una estructura, a la gente le importa más buscar compras en las resistencias que en los soportes, obviamente. Entonces, por eso yo puedo asumir que esto es una order block.